Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Les estoy grabando esta clase hoy, miércoles 27 de mayo, en el mismo horario en que nosotros habríamos tenido clases, esperando que ojalá la temática que ustedes plantean tenga la más pronta solución en este contexto en el cual estamos viviendo. Voy a trabajar en esta y en las otras sesiones que continúen en lo que hemos denominado la llamada teoría de la Constitución. A ver, lo primero que vamos a tener que dilucidar es qué entendemos por Constitución. Y esto es muy importante que lo tengamos claro porque cuando ustedes salgan a prestar el servicio, digamos, a la enseñanza, y si estamos en la sintonía de que nuestra población, nuestra gente, a ver, las personas que conforman nuestra comunidad requieren de alguna manera contar con herramientas de formación ciudadana, educación ciudadana, que es, y más allá de la educación cívica, es importante que las personas conozcan esto, que lo conozcan ustedes, que lo conozcan su entorno cercano y que en el futuro lo conozcan quienes van a ser sus alumnos y alumnas. Máxime cuando cuando desde algún tiempo atrás se viene conversando en Chile un cambio constitucional. Hubo un acuerdo allá por noviembre en orden a convocar a un plebiscito que se iba a realizar en abril, que ahora está pospuesto para octubre, destinado de alguna manera a comenzar a instalar en la ciudadanía esta idea de un cambio constitucional. Si triunfa la opción apruebo, bueno, vamos a entrar en un camino constitucional. Entonces es importante que sepamos qué esperar de una constitución. Y a partir de ello, ser capaces de plantearnos qué cambios debería tener la actual Carta Fundamental o Código Político. Porque evidentemente, yo ya he defendido esta idea de que Chile no nace con cada gobierno que se instala. Mi propuesta sigue siendo clara, o sea, Chile es un país que tiene una historia, con luces y con sombras. Y por lo tanto, esas luces y esas sombras tenemos que ser capaces de conocerlas para los efectos de saber qué vamos a hacer hacia el futuro. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos transitar? ¿A dónde queremos llevar este país de 17, 18 millones de personas? ¿Cuál va a ser su destino? O sea, es decir, ¿cuál va a ser el futuro ya de mis nietos, de los hijos de ustedes, de sus futuros nietos? Porque, a ver, tenemos que pensar que las constituciones deben ser de larga data, de proyección. Piensen ustedes en la Constitución de 1833, vigente hasta 1925, o sea, estamos hablando, sacábamos la cuarta, creo que en alguna clase atrás, o sea, 70, cerca de 70, más de 70 años, no, mucho más. Del 33, claro, el 40, serían 60, más 80, o sea, cerca de 90 años. ¿Y qué pasó con la Constitución del 25? O sea, casi 50 años. Entonces, claro, las constituciones necesitan tiempos, necesitan arraigo, necesitan establecerse para ver de alguna manera sus frutos. La sola constitución del 80 ya lleva mucho tiempo, lleva bastante tiempo. Van cerca de 45 reformas. La última, esta semana, que es la que pospuso la reforma constitucional, que pospuso la cuenta pública del presidente de la República. Si ustedes recuerdan, antes era los 21 de mayo y coincidía con la celebración de las glorias navales. Luego se cambió para una fecha, digamos, un día de junio, y ahora simplemente se volvió a cambiar para efectos de que se haga de manera telemática. Y todo eso, ha habido cambios constitucionales. Entonces, vamos a trabajar esto, a ver, para que podamos incorporar elementos de análisis.
Lo primero es decir que la Constitución se le reconoce como la norma interna más importante de un Estado de derecho soberano. Es la norma de más alto rango, es la ley fundamental, es aquella norma que nos entrega las directrices, que nos entrega los parámetros fundamentales de la vida político-institucional de un Estado. Por eso entonces que a la Constitución se le dice Carta Magna, se le dice ley fundamental, se le dice código político, se le dice ley suprema, principalmente por lo que ella conlleva. Ahora, está claro que una Constitución es la norma que constituye el paraguas de toda la legislación y de todo el derecho de un Estado. Por lo tanto, ese paraguas tiene que ser un paraguas que cobije a toda la ciudadanía o a gran parte de ella. No puede ser un paraguas que cubra solo a un segmento de la población y deje a otro segmento de la población sin estar a cubierto de ese paraguas. Por eso entonces que cuando tengamos que hacernos cargo de la pregunta, oiga, ¿la Constitución de 1980 es legítima? ¿Es una Constitución legitimada? ¿Necesitamos una nueva Constitución? ¿Basta una reforma? ¿A quiénes convoca? ¿Los convoca a todos? Porque creo que de un punto de vista estrictamente conceptual, la Constitución tiene que ser aquella ley que irradie en la legislación inferior, pero que al mismo tiempo sea una norma que convoque a la ciudadanía. Y eso es muy importante. Todos somos diferentes en múltiples aspectos, pero en último término, algo nos debería aglutinar. No puede ser solo que aglutine a un pueblo su selección de fútbol, sus tenistas o una obra benéfica como la Teletón. Necesitamos también tener otras cosas que nos unan. Insisto, sin entrar en una lógica patriotera, nacional, nacionalista, no, no. Y por eso entonces que estimo que es muy importante trabajar esto desapasionadamente. Ahora, la Constitución es fruto de un movimiento. Y este movimiento que instaura y coloca a la Constitución como la ley superior del Estado es el constitucionalismo, que surge como una manera de hacer frente al poder absoluto, especialmente a los poderes monárquicos. Y el constitucionalismo tiene por base, entre otros o entre otras ideas, las siguientes. Uno, una separación funcional. ¿A efectos de qué? Evitar la concentración del poder. Por eso entonces que hoy día para nosotros no es extraño ni es llamativo que exista una función ejecutiva, una función jurisdiccional, una función legislativa, una función de control, etcétera, etcétera. Y todas las otras funciones que de alguna manera implican el quehacer del Estado. Segundo aspecto, el sometimiento del poder al derecho a través del denominado Estado de Derecho. Es decir, todos los órganos del Estado deben someter su actuar a la norma jurídica. Por lo tanto, el constitucionalismo propugna que no haya esferas de poder
que no queden bajo el control del derecho. Y en tercer lugar, el reconocimiento y protección de derechos fundamentales de las personas, tanto contenidos en la propia Constitución como en los tratados internacionales que los países van suscribiendo y que van a resultar vinculantes y obligatorios para los respectivos estados. ¿Qué apartados podemos nosotros encontrar o visualizar en una Constitución? Hay que tener claro que hay casi tantas constituciones como estados. Por lo tanto, cada una de ellas tiene su propia fisonomía. Sin embargo, en un intento por sistematizar esto que vamos a conversar, es posible encontrar, digamos, tomando en consideración varias constituciones, 5 grandes partes o apartados. Un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica, una parte destinada al procedimiento de reforma de la propia Constitución y finalmente normas de carácter transitorio. En otras constituciones no encontramos 5 partes, sino que tan solo 3. O sea, en esas donde solo hay 3, no están ni los preámbulos ni las normas transitorias. Pero veamos cuáles serían estas partes. El preámbulo normalmente lo destinan las constituciones a exponer los motivos que llevan a un Estado en un momento determinado a introducir la Constitución como ley suprema de ese Estado. Es decir, más bien dicho, en esta parte de preámbulo hay una especie de fundamentación histórica, política, jurídica, económica, social, de por qué se va a dictar esa Constitución. Por lo tanto, el preámbulo va a constituir en el futuro un importante elemento interpretativo, porque yo a partir de, hermenéutica constitucional es la interpretación de la Constitución. Entonces la pregunta que si yo me quiero hacer es, bueno, ¿qué quiso decir el poder constituyente en tal o cual parte de la Constitución? Puede que la respuesta yo la encuentre en el preámbulo, porque ahí están de alguna manera las razones, los motivos, los fundamentos, los antecedentes por los cuales esa Constitución pasa a ser la ley suprema del Estado. En segundo lugar está la parte dogmática. En la parte dogmática están los principios básicos del Estado, como el régimen democrático, el respeto a los derechos fundamentales y los derechos y garantías de las personas. Es decir, en la parte dogmática principalmente la Constitución se hace cargo de aspectos como nacionalidad, ciudadanía, derechos y deberes constitucionales. Es decir, el foco en la parte dogmática está en la persona humana. 3. La parte orgánica. En la parte orgánica de la Constitución está lo referido a la organización del Estado. Es decir, cómo se cumple y a través de quién la función ejecutiva, cómo se cumple y a través de qué la función legislativa, cómo y a través de qué la función jurisdiccional, cómo y a través de qué la función contralora. 4. Procedimiento de reforma. En esta parte, la Constitución trata
los mecanismos, los procedimientos y los quórum para que la Constitución sea modificada en el futuro. Y finalmente están las normas transitorias que de alguna manera preparan la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Es decir, nos ayudan a realizar el tránsito entre la Constitución que está siendo derogada, desestimada, cambiada o modificada por la nueva Carta Fundamental. De hecho, en el caso de la Constitución de 1980, ella entró a regir en marzo de 1981 y hubo un conjunto de normas transitorias que fueron aplicables porque durante los primeros 8 años de la Constitución del 80 no hubo parlamento. El parlamento solo comienza en marzo de 1990. Entonces hay un montón de normas transitorias que lo que buscaban era de alguna manera prepararnos para la entrada en vigor de la Constitución en todas sus facultades. Yo les entrego en las láminas un resumen de los principales hitos de la historia constitucional chilena. Yo en esta parte lo voy a dejar para la lectura de ustedes, pero simplemente lo que voy a hacer ahora es realizar brevemente un resumen de aquellos hitos constitucionales. Primero están los ensayos constitucionales, y ahí tenemos el reglamento para el arreglo de la autoridad provisoria de 1811. En segundo término tenemos el reglamento constitucional provisorio de 1812. Luego el reglamento de gobierno provisorio de 1814. Cuarto lugar, la constitución provisoria de 1818. Quinto, la constitución política de 1822. En sexto lugar, la Constitución Política de 1823. En séptimo lugar, el Proyecto Constitucional de 1826. Luego, la Constitución Política de 1828. La Constitución Política de 1833. Y la Constitución Política de 1925. Vamos a dejar esta clase hasta acá para comenzar en la próxima con el trabajo del llamado poder constituyente. Muchas gracias.